Vamos a hablar del Neolítico, periodo de la prehistoria que comenzó hace unos 10.000 años con la aparición de la agricultura y la ganadería y que termina con la invención de la escritura hace unos 5.400 años. La utilización de la agricultura y la ganadería que hacen a los hombres sedentarios para permanecer junto a los campos que cultivan les permite además producir más alimentos de los que necesitan para su sustento diario, y esto representa una auténtica revolución. Recomendamos en este punto acceder a un vídeo de 2,11 minutos en el que en el canal YouTube de Flavia Gasetúa encontramos un excelente resumen. Utilizamos la interpretación sobre el Neolítico de André Leroi-Gourhan en su obra Prehistoria, que coincide con Gordon Childe, al valorar este cambio fundamental en las bases de la economía como una revolución. Traemos, asimismo, la visión contrapuesta, o no lineal para ser más precisos, del historiador israelí Yuval Harari en su obra Sapiens, de animales a dioses, en la que precisa que tal revolución fue la que castigó al 90% de la población a una dura existencia como campesinos, pero que fue el 10% que se apropió de los excedentes lo que formó y desarrolló las élites de guerreros, sacerdotes y reyes, que han sido los protagonistas de lo que conocemos por historia. Incorporamos, finalmente, el Neolítico en la península ibérica, aludiendo a la cerámica cardial en Cataluña y a las culturas calcolíticas de los Millares en Almería y Vilanova en Lisboa. Vamos a ello. El Neolítico es un periodo de la prehistoria. Comienza hace unos 10.000 años con la aparición de la ganadería y la agricultura. Termina con la invención de la escritura hace unos 5.400 años. Piedra pulida. Neolítico también se llama Edad de la Piedra Pulida. Los hombres aprenden a pulir sus herramientas de piedra para hacerlas más precisas y efectivas. También descubren la cerámica y la metalurgia. Ganado y agricultura. Alrededor del 8000 a.C., en el Medio Oriente, los hombres domestican por primera vez algunos animales. Ovejas, cerdos, vacas, cabras. Comienzan también a cultivar cereales, trigo, cebada y centeno. El ganado y la agricultura les permiten producir más comida que la que ellos necesitan. Es una verdadera revolución. El hombre sedentario. Para permanecer junto a los campos que cultivan, los hombres del Neolítico ya no se desplazan. Construyen casas de piedra, de tierra o de madera. También se construyen los primeros pueblos. Monumentos. Los hombres del Neolítico construyen los primeros monumentos, como menhires y dólmenes. Les invito ahora a ver un vídeo de poco más de 2 minutos de Flavia Gasetúa en su canal de YouTube. En él nos explica el origen de esta revolución. Luego ya veremos lo que tiene de cierto este sentido de revolución en lo que llamamos el creciente fértil. Para introducirnos un poco mejor en el Neolítico, utilizamos la obra La Prehistoria que dirige André Leroi-Gourhan. André Leroi-Gourhan, 1911-1986, fue un etnólogo, arqueólogo e historiador francés, doctor en humanidades y doctor en ciencias. Fue uno de los grandes especialistas franceses en prehistoria y antropología y enseñó en las universidades de León, la Sorbona y en el Colegio de Francia. ¿Qué dice sobre el Neolítico?
las bases de la economía sufren una mutación fundamental. En un principio basado en criterios esencialmente tecnológicos, aparición del pulido de piedra y de la alfarería, el concepto de neolítico no ha dejado de ganar en complejidad a medida que la investigación prehistórica dejaba de ser una simple colección de objetos, nos advierte Leroy-Gourhan, y añade: las viejas técnicas se modifican, otras nuevas aparecen. Por primera vez, las bases de la economía sufren una mutación fundamental, así como las formas de habitación, las prácticas funerarias, las creencias religiosas, dentro de lo que se puede interpretar. A tal punto han llegado las cosas que muy a menudo, y por influencia de Gordon Childe, prehistoriador australiano del que hablamos en la última sesión, se llega a hablar de una revolución neolítica. ¿Qué dice sobre el creciente fértil? Explica que la llamada zona nuclear del Próximo Oriente, en el cual aparecen en primer lugar los indicios de un nuevo comportamiento y de una mayor previsión del hombre frente a sus fuentes de subsistencia, debe ser concebida de manera bastante amplia. Con sus límites montañosos, el creciente fértil, que se extiende al norte del desierto de Siria, desde el Sinaí al Golfo Pérsico, constituye su parte central. Hay que anexionarle al este el Irán occidental y el Turkmenistán, y al oeste Anatolia y quizás también Tracia. Los recursos alimenticios ofrecidos al hambre no eran menos diversos, asociados a vastas extensiones de gramíneas silvestres, en la que el trigo y la cebada ocupaban el primer lugar. ¿Qué dice sobre la península ibérica? Explica que no se puede aplicar ningún cuadro general en el Mediterráneo. En el tercer milenio nace la cultura llamada cardial o monserratina a lo largo de las costas españolas y francesas. En este punto recomendamos una nueva obra, una nueva interpretación de lo que ha sido la historia de la humanidad, aportada por el historiador israelí Yuval Noah Harari en su obra Sapiens, de animales a dioses. Tienen acceso a la versión en PDF completa y se la reseño, y les recomiendo que le dediquen unas horas, se la lean, porque ello les va a generar intranquilidad, y eso es el germen de la curiosidad y del avance. Harari fue nacido en Haifa, Israel, se doctoró en la Universidad de Oxford en 2002 y ahora es catedrático del Departamento de Historia de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Su investigación actual se centra en preguntas macrohistóricas como la diferencia esencial entre el Homo sapiens y otros animales. En el libro Sapiens, de animales a dioses, publicado en 2011, que se convirtió en todo un éxito internacional, alcanzando los 10 millones de ejemplares vendidos en 2018 y traducido a 50 idiomas. Sobre el Neolítico, señala que la revolución agrícola hizo posible mantener vivos a un mayor número de individuos. El trigo garantizó la supervivencia del sapien, pero, advierte, no mejoró su forma de vida, tampoco le hizo más feliz. Harari hace un gran hincapié en distinguir el éxito evolutivo del éxito individual. Como disponen de un enlace, recomiendo leer, en este caso sobre el Neolítico, algunos fragmentos o completo el capítulo 5, titulado El mayor fraude de la historia.
también son aconsejables 2 vídeos con resúmenes sobre el libro Sapiens de Animales a Dioses, donde nos sitúan en la forma de interpretar la evolución humana desde el punto de vista de Harari, que señala que la invención asumida por colectivos es el motor que ha permitido la evolución de los seres humanos hasta convertirlos en imparables. Ya hemos venido explicando que la península ibérica se encontraba en la periferia, en el extremo occidental de ese mar Mediterráneo, ese mar central, en torno al cual surgieron las primeras civilizaciones. El Neolítico llega a la península ibérica hacia el año 6000 a.C. El comienzo del Neolítico en la península ibérica, y con ello sus avances, fueron introducidos por grupos humanos procedentes de Oriente y que se instalaron inicialmente en la zona costera mediterránea. Estos primeros emigrantes neolíticos fueron seguidos, tiempo después, por nuevos grupos que llegaron también por mar e introdujeron las novedades de la cultura neolítica. Como acabamos de señalar, entre el 6000 y el 4000 a.C., el Neolítico se introdujo en la península ibérica por la zona costera mediterránea de la mano de pueblos llegados por el mar y que procedían de Oriente. Al parecer, estos pueblos introdujeron las plantas y las especies de animales domésticos que constituían su fuente de alimentación. La nueva forma de vida pronto se extendió desde Cataluña a Andalucía, llegó hasta el sur de Portugal y paulatinamente fue extendiéndose hacia el interior, siendo adoptada por la población autóctona. Aún así, las zonas más alejadas de la costa mediterránea quedaron algo aisladas de las novedades. Entre las características que tenemos está la presencia de un tipo de cerámica que se conoce como cerámica cardial, con una decoración hecha a base de impresiones de conchas de berberechos, cardium, sobre el barro fresco. Pervivencia de rasgos antiguos con los nuevos. Por ejemplo, en esta fase sigue siendo la más común la vida en cuevas y abrigos naturales. Aunque se practican la agricultura y la ganadería, la caza y la recolección seguían siendo actividades muy importantes para el sustento de la comunidad. En cualquier caso, los datos apuntan a que la ganadería era la fuente principal de alimentación de estos primeros pobladores neolíticos de la península ibérica. Entre el 4000 y el 2500 a.C. A partir del año 4000 a.C., comienza una nueva fase de la revolución neolítica en la península ibérica. Se produce una extensión hacia el interior de la península de las culturas neolíticas que van siendo adoptadas por las poblaciones autóctonas. El desarrollo del neolítico en esta etapa volvió a estar relacionada con la llegada de nuevos pobladores procedentes del este, que introdujeron las novedades. La agricultura va ganando terreno como fuente de la alimentación. Los productos cultivados comienzan a ser más variados y a los cereales se añaden las legumbres. La caza y otras actividades tradicionales continúan, pero van perdiendo terreno. Un avance espectacular se produce hacia el final del Neolítico. Es el desarrollo de la llamada cultura megalítica, que tiene su seña de identidad en las construcciones con grandes bloques de piedra, a veces de unas dimensiones espectaculares. Estas construcciones, que suelen tener un sentido simbólico, religioso y de enterramiento, nos hablan de comunidades que están ya muy bien organizadas
y con un alto desarrollo técnico. Vean en la diapositiva cómo era la fase de la construcción de un dolmen o de un túmulo destinado a un enterramiento de algún jefe, algún rey, alguien preeminente en la comunidad. Llegamos a lo que se conoce como Calcolítico, Edad del Cobre, que es el periodo de la prehistoria ubicado entre el Neolítico y la Edad del Bronce. El cobre fue uno de los primeros metales que usó el hombre, utilizándolo inicialmente en su estado natural, cobre nativo, ya que se desconocían los mecanismos por los cuales se podía fundir el mineral. En estos primeros tiempos se moldeaba gracias a las técnicas del martillado o el batido en frío, por lo que esta fase no es considerada todavía calcolítica, sino neolítica. El perfeccionamiento de las técnicas cerámicas permitió la experimentación con los procesos metalúrgicos, comenzando así a comprenderlos. Cuando ya los controlaba, empezó a realizar diversas aleaciones con otros minerales, siendo las más habituales la mezcla con arsénico primero y la posterior con estaño, la que dio lugar al bronce. El Calcolítico en la península ibérica. En el sur de la península ibérica se han detectado procesos metalúrgicos de origen autóctono durante el tercer milenio a.C., relacionados con las culturas arqueológicas de los Millares, en España, y Vilanova, en Portugal. Entre el 3100 y el 2200 a.C., en los Millares, Santa Fe de Mondújar, Almería, formada por el poblado y su necrópolis, ubicados sobre la meseta del mismo nombre, que en forma de espolón queda enmarcada en sus flancos norte y este-suroeste por el río Andarás y por la rambla del Huécar. Conocido como uno de los asentamientos más importantes de la Europa de la Edad del Cobre, da nombre a la cultura de los millares, que se extendió por parte de la Andalucía oriental y Levante, siendo contemporánea de los también grupos calcolíticos Vilanova de São Pedro en la desembocadura del río Tajo. Entre el 3100 y el 2200, en Vilanova, Lisboa, el poblado fortificado de Vilanova de São Pedro es el que da nombre a la cultura Vilanova o del Tajo. Se caracteriza por la construcción de fortalezas de piedra en áreas sin riquezas económicas concretas, lo que ha llevado a interpretarlas como lugares centrales de las redes comerciales. Está localizada en la desembocadura del río Tajo. Una serie de rasgos culturales específicos la diferencian de su entorno: lúnulas, copas rituales, placas de pizarra con aparente significado astronómico, etc. Muchísimas gracias por su atención. Admito que aproximarnos a la prehistoria es muy complejo, dada su larguísima duración y los escasos datos que poseemos. Incluso en esta última etapa que acabamos de abordar, el Neolítico, cerca de 5.000 años, o más, según las regiones, resulta apabullante comparado con el periodo que consideramos historia. Objetivamente, la agricultura y la ganadería supondrán una auténtica revolución, pero llamo su atención sobre la reflexión de Yuval Harari sobre que esta revolución no hizo a los sapiens más felices, sino que dio lugar a grandes desigualdades. Un 90% de campesinos en unas condiciones peores a las de sus antiguos antecesores paleolíticos dedicados a la caza y la recolección, pero que la apropiación de excedentes propició el avance, conocido como progreso. Élites de guerreros y sacerdotes convertidos en amos intocables. En la próxima sesión la dedicaremos a la Edad del Bronce y los celtas e iberos en la península ibérica. Espero contar con su interés y la benevolencia de su atención.
Hasta entonces, por favor, cuídense, cuidémonos.